Mi hermano acosó a mi novia en Navidad. Mis padres me llamaron el peor hijo por no perdonarlo. Pero cuando él los extorsionó por $50 y me suplicaron ayuda, les recordé cada traición y los dejé enfrentar las consecuencias solos. Tengo 30 años. Trabajo en ciberseguridad. Básicamente soy un hacker ético que ayuda a empresas a encontrar sus vulnerabilidades antes de que los malos las encuentren. Y estoy casado con Grace desde hace 2 años, aunque llevamos juntos como desde hace 5. Y necesito contar esta historia, porque lo que pasó con mi familia hace 3 años, básicamente explotó todo, destruyó relaciones que pensé que eran sólidas, y me mostró que a veces la gente que amas puede decepcionarte de maneras que nunca imaginaste. Pero también, y esto es lo extraño, terminó siendo una especie de bendición disfrazada porque me obligó a establecer límites que debía haber puesto hace mucho tiempo, ¿sabes? Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por el momento en que todo se fue al carajo. Hace 3 años, en Navidad, mis padres organizaron su típica fiesta familiar anual. Ya sabes, el tipo de evento donde toda la familia extendida aparece. Hay comida en exceso, música, navideña de fondo, y todos pretendemos que nos llevamos bien, aunque claramente hay tensiones. En ese momento, Grace y yo llevábamos como 3 años de novios. Era mi novia todavía, y ella ya era parte de la familia. Había ido a todas estas fiestas desde que empezamos a salir. Mi hermano menor Mitchell, que en ese entonces tenía como 23 años, también estaba ahí, y hasta ese momento pensé que teníamos una relación decente. Tipo, no éramos súper cercanos, pero tampoco había problemas graves, solo la rivalidad normal de hermanos. La cosa es que esa noche, todo cambió. Yo estaba en la cocina ayudando a mi mamá con no sé qué, creo que estaba sacando más hielo o algo así, y cuando volví al salón, vi a Mitchell hablando con Grace en una esquina. Al principio no pensé nada raro, o sea, eran parte de la misma familia, era normal que conversaran. Pero cuando me acerqué más, la expresión en la cara de Grace me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Tenía esa mirada incómoda que pones cuando alguien está cruzando una línea, pero no sabes cómo pararlo sin hacer una escena, ¿me explico? Y Mitchell estaba ahí, literalmente inclinado hacia ella, con una mano apoyada en la pared bloqueándole el paso, y lo escuché decirle algo como que si yo no estuviera en la ecuación, ella y él harían una mejor pareja, que él siempre había pensado que era demasiado para mí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hermano menor, coqueteando descaradamente con mi novia en la fiesta familiar de Navidad mientras toda mi familia estaba literalmente a unos metros de distancia. Me acerqué y le dije, Mitchell, ¿qué mierda estás haciendo? Y él se volteó con esa sonrisa arrogante que tenía, esa que usaba cuando sabía que estaba haciendo algo malo pero no le importaba, y me dijo algo como, relájate, hermano. Solo estábamos hablando. Grace. Inmediatamente me agarró del brazo y me dijo que nos fuéramos, que no valía la pena, pero yo estaba tan enojado que no podía pensar con claridad. Le dije a Mitchell que se disculpara con Grace, que lo que acababa de hacer era completamente inaceptable, y él, en lugar de disculparse, empezó a reírse y dijo que yo estaba exagerando, que Grace probablemente disfrutaba la atención. Y ahí fue cuando perdí el control. No estoy orgulloso de esto, la verdad, pero le di un empujón que lo hizo tambalearse hacia atrás, y él respondió intentando golpearme, y básicamente terminamos en el suelo, peleando en medio de la sala, mientras toda la familia nos miraba horrorizada. Mi padre y 2 de mis tíos nos separaron. Yo tenía el labio partido, y Mitchell tenía un ojo que se estaba hinchando. Y la fiesta obviamente terminó ahí. Grace estaba llorando, no porque estuviera asustada de mí, sino porque estaba devastada de que esto hubiera pasado. Y mis padres estaban en shock total, tipo, no podían procesar que sus 2 hijos acabaran de pelearse físicamente en plena Navidad. Esa noche Grace y yo nos fuimos de la casa de mis padres, y no hablé con nadie de mi familia por como 2 semanas. Cuando finalmente mi mamá me llamó, esperaba que me dijera que Mitchell se había disculpado o algo, pero no. Lo que me dijo fue que necesitaba entender que Mitchell había bebido mucho esa noche, que no estaba pensando con claridad, que yo había exagerado al ponerme físico. Y yo le dije, mamá, él acosó a mi novia. No importa cuánto haya bebido, eso no se hace, y además él me atacó primero después de que yo solo le pedí que se disculpara. Pero ella seguía con que yo debía ser el hermano mayor, el más maduro, que debía perdonar porque era familia.
Decidí en ese momento que no iba a tener ningún contacto con Mitchell hasta que se disculpara apropiadamente con Grace y conmigo. Le dejé claro a mis padres que esa era mi posición, que no era negociable, y por un tiempo, como 6 meses, mi familia me apoyó. Mitchell no aparecía en las reuniones familiares donde yo estaba. Mis padres aceptaban mi decisión, aunque no les gustara, y Grace y yo seguimos con nuestras vidas. Me propuso matrimonio como 8 meses después de ese incidente. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mitchell obviamente no fue invitado, y pensé que las cosas eventualmente se resolverían cuando Mitchell madurara y se diera cuenta de lo que había hecho. Pero resulta que Mitchell decidió jugar la carta del hijo arrepentido con mis padres sin nunca acercarse a Grace o a mí. Como a los 10 meses del incidente, mis padres me dijeron que Mitchell había ido a su casa, que había llorado, que les había dicho que estaba muy arrepentido, que había estado yendo a terapia mentira. Después me enteré que quería reconstruir la relación familiar. Y mis padres, que aparentemente tienen una memoria selectiva increíble, lo perdonaron completamente. Le dijeron que todo estaba bien, que lo amaban, que siempre iba a ser su hijo. Y cuando yo les pregunté, ¿y qué hay de la disculpa que me debe a mí y a Grace? Me dijeron que ya había dado el primer paso al disculparse con ellos, que ahora me tocaba a mí ser el adulto y acercarme. No lo hice. Mantuve mi posición, y eso aparentemente me convirtió en el hijo problemático, en el que no podía dejar ir el pasado, en el rencoroso. Mitchell empezó a aparecer en las reuniones familiares otra vez, y yo simplemente dejé de ir. Grace me apoyó completamente en esto. Ella todavía se sentía incómoda con todo lo que había pasado y no tenía ningún interés en fingir que todo estaba bien. Mis padres empezaron a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo estaba dividiendo a la familia, sobre cómo Mitchell había cambiado, y yo no le estaba dando una oportunidad, básicamente, poniendo toda la responsabilidad en mí, de arreglar algo que yo no había roto. Las cosas llegaron a un punto crítico, cuando mis padres estaban planificando su fiesta, de 35 aniversario, hace como 1 año y medio. Es un número importante, ya sabes, y querían hacer algo grande con toda la familia. Mi mamá me llamó para contarme los planes y yo estaba emocionado de ir, de celebrar con ellos, hasta que mencionó casualmente que por supuesto Mitchell también estaría ahí. Y yo le dije, espera, ¿me estás diciendo que invitaste a Mitchell sabiendo que yo tengo un problema sin resolver con él? Y ella me dijo que no podían no invitar a su hijo a su aniversario, que yo tenía que ser razonable, que habían pasado casi 3 años ya. Le di un ultimátum. Le dije, mira mamá, entiendo que es tu aniversario y tu fiesta, pero necesito que entiendas mi posición. Mitchell nunca se ha disculpado conmigo, ni con Grace por lo que hizo. Si él va a estar ahí, nosotros no vamos a ir. No voy a poner a Grace en una situación donde tenga que estar en la misma habitación con alguien que la acosó y nunca se disculpó. Es él o nosotros. Tú decides. Pensé que era claro, que mis padres entenderían que no estaba siendo irrazonable, que estaba protegiendo a mi esposa. Una semana después, mi papá me llamó y me dijo, literalmente, que habían decidido que Mitchell iba a ir a la fiesta, que yo era bienvenido también, pero que si decidía no ir por esto, bueno, eso era mi decisión. Y luego agregó algo que todavía me duele cuando lo recuerdo. Me dijo, sabes, hijo, a veces pienso que Mitchell es el mejor hijo porque al menos él puede dejar ir las cosas y seguir adelante. Como que básicamente me estaba diciendo que yo era el problema, que mi negativa a perdonar sin una disculpa apropiada me hacía el hijo inferior. Colgué el teléfono y no volví a hablarles. Grace estaba furiosa por mí, tipo nunca la había visto tan enojada. Me dijo que mis padres estaban completamente equivocados, que ella nunca me pediría que los perdonara por esto. Y así, Grace y yo, no fuimos a la fiesta del aniversario. Bloqueé los números de mis padres por un tiempo, porque seguían llamando, intentando convencerme de ir, enviándome mensajes sobre cómo los estaba decepcionando, cómo Mitchell había preguntado por mí, seguro que sí, cómo estaba arruinando su gran día. La fiesta fue un sábado. El domingo por la mañana, como a las 7 am, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran mis padres, usando el teléfono de mi tía porque yo había bloqueado sus números. Contesté porque pensé que tal vez había una emergencia, y mi papá estaba literalmente gritando al teléfono, diciendo que Mitchell había robado documentos importantes de su oficina en casa
que había esperado hasta que todos estuvieran distraídos con la fiesta para entrar a su estudio, que había encontrado la caja fuerte abierta. Mi papá la había abierto para guardar algunos regalos de dinero de la fiesta y había tomado documentos confidenciales de su empresa. Mi papá trabajaba en ese momento, en una posición gerencial en una compañía mediana de manufactura, y aparentemente tenía acceso a documentos sobre contratos con clientes, estrategias de precios, información propietaria, básicamente el tipo de cosas que un competidor pagaría mucho dinero por tener. Y Mitchell, mi querido hermano que según mis padres había cambiado tanto, había aprovechado la fiesta de aniversario de nuestros propios padres para robar esta información. Y aquí viene la parte que todavía me hace reír de forma amarga cuando lo pienso. Mi papá, después de decirme todo esto, me preguntó si podía ayudarlos a encontrar a Mitchell. Me dijo que sabía que yo era bueno con las computadoras, que trabajaba en ciberseguridad, que seguramente podía rastrear su teléfono o hackear sus cuentas o algo así. Y yo le dije, papá, sabes que lo que me estás pidiendo es ilegal, ¿verdad? No puedo simplemente hackear las cuentas de alguien porque tú me lo pidas. Y él me dijo que era una emergencia familiar, que necesitaban esos documentos de vuelta, que su trabajo estaba en riesgo. Sentí esta mezcla extraña de enojo y algo que supongo era satisfacción vindicativa. Si soy honesto, les dije. Literalmente les dije, no voy a ayudarlos. Ustedes eligieron a Mitchell sobre mí. Lo llamaron el mejor hijo. Ignoraron completamente lo que me hizo a mí y a Grace. Y ahora que les mostró quién realmente es, quieren que yo arregle su problema. No. Ustedes se merecen exactamente lo que están recibiendo por haber habilitado su comportamiento todo este tiempo. Mi mamá se puso al teléfono llorando, diciéndome que cómo podía ser tan cruel, que ella era mi madre, que necesitaban mi ayuda. Y yo le dije, mamá, cuando necesité tu apoyo hace 3 años, no lo tuve. Cuando necesité que Mitchell se disculpara, y tú lo defendiste, no me apoyaste. Cuando te pedí que no lo invitaras a tu aniversario, y me diste un ultimátum, elegiste a él. No sé qué esperan de mí ahora. Y colgué. Los siguientes días fueron una locura. Mis padres no encontraban a Mitchell, por ningún lado, había desaparecido completamente. Reportaron el robo a la policía, pero como era su hijo, y había estado en la casa legalmente durante la fiesta, no había mucho que pudieran hacer sin prueba de que realmente tenía la intención de usar los documentos de forma maliciosa. Mi papá estaba en pánico, porque su jefe estaba preguntando por ciertos documentos, y él no sabía qué decir. Mis padres me seguían llamando, ahora suplicando, pero yo mantuve mi posición. Como 2 semanas después del robo, Mitchell finalmente contactó a mis padres, por email, y básicamente les dijo que tenía los documentos, que los había escaneado y subido a la nube, y que si no le transferían $50,000, iba a vender la información a los competidores de la empresa de mi papá. $50,000. Mi hermano estaba literalmente extorsionando a nuestros propios padres. Cuando mi mamá me contó esto por mensaje, yo ya había desbloqueado sus números porque me daba curiosidad cómo se desarrollaría todo esto. No podía creer que fuera real. Tipo, sabía que Mitchell era egoísta y manipulador, pero esto era otro nivel completamente. 3 días después del mensaje de Mitchell, recibí un email de mis padres. No una llamada, un email. Y era básicamente una disculpa. Decían que tenían razón, que habían estado ciegos con Mitchell, que deberían haberme escuchado desde el principio, que lamentaban profundamente haberme llamado el peor hijo. No habían usado exactamente esas palabras, pero básicamente eso habían implicado, que entendían si nunca quería volver a hablarles. Era una disculpa real, sin excusas, sin intentar minimizar lo que habían hecho. Y honestamente, parte de mí sintió alivio de que finalmente entendieran. Pero otra parte estaba tan enojada por todo lo que había pasado, que no sabía si podía perdonarlos. Eventualmente, pagaron el rescate de Mitchell. No tenían otra opción, la verdad. Mi papá necesitaba esos documentos de vuelta, y no podía arriesgarse a que Mitchell cumpliera su amenaza. Contrataron a un abogado para que redactara algún tipo de acuerdo de confidencialidad y amenaza legal si Mitchell intentaba algo más, pero básicamente mi hermano se salió con la suya, y ahora tenía $50,000 que había extorsionado de nuestros padres. No supe qué pasó con él después de eso, si se mudó lejos o qué, pero aparentemente mis padres también cortaron contacto con él completamente después de todo esto. Yo seguí sin hablarles mucho.
contestaba sus mensajes ocasionales de forma educada pero breve. No los veía en persona. Grace me decía que tal vez eventualmente podríamos considerar darles otra oportunidad, pero yo todavía estaba procesando todo, ¿sabes? 3 años de sentirme como el hijo problemático, de que me dijeran que yo era el que necesitaba cambiar, de que ignoraran mis límites completamente, no se borraban con un solo email de disculpa. Pero entonces, hace como 10 meses, Grace y yo descubrimos que estaba embarazada. No estábamos planeándolo activamente, pero tampoco lo estábamos evitando, y cuando vimos esa prueba positiva, ambos nos emocionamos mucho. Decidimos esperar hasta el segundo trimestre para anunciarlo públicamente, y cuando lo hicimos, lo publicamos en nuestras redes sociales, con una foto linda de los zapatos de bebé y toda esa cosa cursi que la gente hace. Mi mamá comentó en el post literalmente 5 minutos después de que lo publiqué. Dijo algo como, «Felicidades, van a ser padres maravillosos», con un montón de emojis de corazones. Y luego me envió un mensaje privado preguntando si podíamos hablar. Hablé con Grace sobre esto, sobre si estábamos listos para potencialmente dejar que mis padres volvieran a nuestras vidas, y ella me dijo que era mi decisión, pero que si íbamos a hacerlo, tenía que ser con límites claros y con la expectativa de que si volvían a cruzar una línea, se acababa definitivamente. Llamé a mi mamá. Hablamos como por 2 horas. Ella lloró mucho, se disculpó otra vez por todo, me explicó que habían estado en terapia intentando entender cómo habían fallado tanto como padres con Mitchell y conmigo. Me dijo que entendía completamente, si no quería que fueran parte de la vida de mi hijo, pero que rogaba que les diéramos una oportunidad de ser abuelos, que querían estar ahí para nosotros. Mi papá se puso al teléfono también y básicamente dijo lo mismo, que había sido un idiota, que había priorizado mantener la paz sobre hacer lo correcto, que perdió a un hijo por sus propias malas decisiones y no quería perder al otro también. Decidimos, Grace y yo, que les daríamos una oportunidad, no porque hubieran sufrido las consecuencias de sus acciones con Mitchell, sino porque pensamos que nuestro hijo merecía tener abuelos si era posible. Pero establecimos reglas claras. Nunca hablaríamos de Mitchell, ellos respetarían nuestros límites sin cuestionarlos, y a la primera señal de que estaban volviendo a sus viejos patrones, se acababa el contacto sin más oportunidades. Hace como 3 meses tuvimos nuestra primera cena juntos en casi 2 años. Fue raro, la verdad. Había esta tensión en el aire, como cuando estás con alguien con quien tuviste una pelea seria y ahora están intentando actuar normal, pero todos recuerdan perfectamente lo que pasó. Pero también fue, no sé, esperanzador, supongo. Mis padres trajeron ropa de bebé, preguntaron sobre cómo se sentía Grace, evitaron cualquier tema controversial. Era como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo, pero al menos estábamos intentándolo. Grace va a dar a luz en como 2 meses. Mis padres están emocionados, nosotros estamos emocionados, y aunque la relación todavía es frágil, está ahí. No sé si alguna vez volverá a ser como antes. Honestamente no creo que deba volver a ser como antes porque antes había problemas que nadie quería enfrentar, pero es algo, y por ahora eso es suficiente. Mitchell nunca ha intentado contactarme, no sé dónde está ni qué está haciendo, y francamente no me importa. Él hizo sus decisiones, y yo hice las mías. La diferencia es que yo puedo dormir tranquilo por las noches sabiendo que mantuve mis principios y protegí a mi familia, incluso cuando significó perder a otra parte de ella.